Para un momento y piensa en esto. Si le preguntas a cualquier persona en la calle que te nombre dos dinosaurios, el 99% te dará exactamente la misma respuesta. Tiranosaurio Rex y Triceratops, de los miles de géneros que han existido, de los cientos de especies descritas formalmente. El cerebro colectivo de la humanidad eligió siempre a estos dos, y no fue por accidente. El problema es lo que nos contaron sobre ellos. La cultura pop nos vendió una historia simple. El malo grande con dientes, el bueno con cuernos. Un combate de lucha libre entre dos monstruos que se cruzaban de vez en cuando en la jungla prehistórica. Y esa narrativa cómoda y vendible es una traición brutal a lo que estos animales realmente fueron, porque la verdad es que no fue una pelea, no fue una serie de peleas. Esto fue la mayor carrera armamentista biológica que ha registrado este planeta. Un proceso que duró millones de años, en el que cada adaptación defensiva del Triceratops forzaba una respuesta ofensiva más extrema en el T-Rex, y cada nueva capacidad letal del tiranosaurio empujaba al ceratópsido a construir una armadura más impenetrable. Se crearon el uno al otro, se esculpieron mutuamente en el yunque de la selección natural, y el resultado de ese proceso fueron dos de los animales más extraordinariamente diseñados que han caminado por la superficie de este planeta. Hoy vamos a desmontar la narrativa de película y vamos a construir pieza a pieza la imagen real de esta rivalidad. Vamos a entender qué hace al T-Rex un depredador sin paralelo en la historia de los dinosaurios. Vamos a entender por qué el Triceratops no era simplemente un herbívoro grande con cuernos decorativos, sino un sistema de combate andante. Y vamos a ver la evidencia fósil, las marcas en los huesos, los esqueletos entrelazados, las heridas curadas y las heridas que no curaron, que nos cuentan estas historias con una honestidad que ninguna película puede igualar. Pero antes de viajar al Cretácico tardío, si eres nuevo por aquí y te apasiona descubrir la ciencia real detrás de los grandes animales prehistóricos, suscríbete ahora mismo. Este canal existe exactamente para eso, para ir más allá del rugido y contarte lo que la paleontología moderna ha descubierto de verdad. Dale al botón de suscripción, activa la campanita y si ya llevas tiempo aquí, ese like de ahora me ayuda una barbaridad. Bueno, vamos allá. Para entender al Tyrannosaurus Rex, primero tenemos que entender el mundo en el que surgió. Y ese mundo tenía ya sus propios reyes. Durante decenas de millones de años antes de que el T-Rex existiera, los grandes carnívoros del planeta pertenecían a un linaje completamente diferente: los Carcharodontosáuridos. Animales como el Giganotosaurus en Sudamérica o el Carcharodontosaurus en África. Y su filosofía de caza era elegante en su lógica. Cráneos relativamente ligeros, dientes planos y aserrados como cuchillos de sierra, y una técnica de ataque basada en el corte. Abrir zanjas profundas en la carne de sus presas, seccionar arterias y tendones, y luego retirarse a esperar. El desangrado lento pero implacable como método de caza fue la ley dominante de los grandes carnívoros durante una cantidad de tiempo que resulta difícil de procesar. Y entonces llegaron los tiranosaurios, y lo rompieron todo. Los tiranosaurios no evolucionaron el cráneo más grande y pesado de su linaje por accidente o por capricho genético. Lo hicieron porque las presas que tenían delante ya no eran los titanosaurios semidesnudos del sur, gigantes de músculo blando y sin defensas activas reales. Las presas del Cretácico tardío norteamericano habían decidido pelear, y pelear con armadura, con cuernos, con escudos óseos, con picos córneos capaces de seccionar tendones. Ante presas así, el método del corte y el desangrado tenía un problema fundamental: era demasiado lento. Una presa que podía moverse, que podía contraatacar, que podía escapar durante los minutos u horas que tardaba en debilitarse por pérdida de sangre, era una presa que suponía un riesgo constante y creciente para el depredador. Cada segundo de exposición era un segundo de potencial lesión letal. La solución evolutiva del T-Rex fue radical y brillante: la muerte instantánea. Olvidamos el corte, olvidamos el desangrado, apostamos todo a la capacidad de incapacitar a la presa en el primer contacto, antes de que pueda responder. Y para eso construyeron una cabeza que no tiene precedentes en la historia de los depredadores terrestres. El cráneo del Tyrannosaurus Rex adulto era una máquina de destrucción biomecánica.
ancho, muy ancho, con una curvatura craneal que distribuía las fuerzas de manera extraordinariamente eficiente. Sus dientes no eran cuchillos, eran estacas, gruesos, con sección en D, con raíces profundas que los anclaban al hueso mandibular, diseñados no para cortar, sino para penetrar y transmitir una fuerza colosal sin romperse. Y la fuerza que esos dientes transmitían era la mayor registrada en cualquier animal terrestre que haya pisado este planeta. Las estimaciones más aceptadas hoy sitúan la fuerza de mordida del T-Rex adulto en torno a los 57,000 newtons en la parte posterior de la mandíbula, donde los músculos generan más palanca. Para que eso tenga sentido en tu cabeza, es el equivalente a concentrar el peso de un elefante africano adulto en la punta de un solo diente, en un punto. En un instante. Lo que esa fuerza hace al impactar con hueso no es doblarlo ni fracturarlo limpiamente, lo hace estallar. Los fósiles de presas del T-Rex muestran huesos literalmente explotados desde dentro por la presión, no cortados, no triturados, sino reventados. Pues eso es lo que significa una mordida de 57,000 newtons en un hueso que no está diseñado para recibirla. Y hay algo más que la cultura pop sistemáticamente le roba al T-Rex: su inteligencia. Se lo muestra como un animal grande y torpe que carga de frente y espera que su tamaño haga el trabajo. Eso es una fantasía cómoda y completamente incorrecta. Los estudios de neuroimagen de los cráneos fosilizados del T-Rex muestran una relación encéfalo-cuerpo notablemente alta para un dinosaurio no aviano de su tamaño. Sus lóbulos olfativos eran enormes, capaces de rastrear presas a grandes distancias. Sus canales semicirculares internos, que controlan el equilibrio y la coordinación de movimiento, estaban muy desarrollados, y su visión binocular, esa capacidad de superponer el campo visual de ambos ojos para calcular distancias con precisión, era comparable a la de un halcón moderno. Un animal con visión binocular de halcón no carga de frente a ciegas, calcula, mide, elige el momento y el punto de ataque. Apunta. El T-Rex era un especialista en combate con el cerebro de un estratega depredador. Pero toda esta ingeniería, todos estos millones de años de evolución hacia la mordida definitiva, tenían una causa concreta. Una causa con 3 cuernos. Si el T-Rex es la respuesta evolutiva definitiva a la pregunta de cómo matar eficientemente a una presa muy peligrosa, el Triceratops es la respuesta evolutiva definitiva a la pregunta de cómo sobrevivir siendo esa presa. Y para entenderlo del todo, primero necesitamos entender el grupo al que pertenece, los ceratópsidos. Los dinosaurios con cuernos y gola, un linaje que en el Cretácico tardío norteamericano alcanzó una diversidad y una dominancia como herbívoros que todavía sorprende a los paleontólogos. Había docenas de especies, algunas pequeñas, otras medianas, algunas verdaderamente colosales. Y dentro de ese grupo había 2 grandes estrategias de diseño que evolucionaron por separado y que nos dicen cosas muy distintas sobre cómo cada linaje concebía su propia supervivencia. Por un lado, los centrosaurinos. Cuernos grandes en la nariz, golas enormes y elaboradamente decoradas, con ventanas óseas que aligeraban el peso y superficies para mostrar colores llamativos. Su estrategia era principalmente la demostración visual, intimidar a depredadores, impresionar a posibles parejas. Era de establecer jerarquías de dominancia dentro del grupo sin necesidad de combate físico directo. Sus cuernos también servían para pelear, claro, pero no los llevaron al extremo que fue a llevar el otro linaje. Por otro lado, los casmosaurinos, y dentro de ellos, al final de toda su historia evolutiva, la versión más extrema posible de su diseño, el Triceratops horridus y el Triceratops prorsus, el último, el más grande, el más acorazado, el más armado. La gola del Triceratops es el detalle que mejor resume todo lo que necesitas saber sobre este animal. La gran mayoría de los ceratópsidos tenían fenestras en su gola, aperturas óseas que aligeraban el peso de esa estructura enorme. Levantar una cabeza de más de 2,5 metros de longitud y más de 1 tonelada de peso requiere un cuello con una musculatura monumental. Esto une aligerarla con ventanas óseas era la solución lógica y casi universal en el grupo. El Triceratops fue el único que cerró esas ventanas por completo. Su gola era hueso sólido y macizo en toda su superficie.
un escudo óseo continuo sin puntos débiles estructurales, y la interpretación más aceptada es que eso no fue un accidente ni una rareza, fue una respuesta directa a la presión evolutiva de vivir en el mismo ecosistema que el T-Rex. Un escudo con aperturas es un escudo con vulnerabilidades. Una mordida de 57,000 newtons aplicada en el borde de una fenestra puede fracturar toda la estructura. Un escudo sólido distribuye esa fuerza por toda la superficie, la disipa, la convierte en algo manejable para un hueso que mide centímetros de grosor. Era literalmente una armadura diseñada para absorber la mordida más poderosa que ha existido en la historia de los depredadores terrestres. Ahora hablemos de los cuernos. El Triceratops tenía 2 cuernos supraorbitales, los que nacen sobre los ojos, que podían alcanzar más de 1 metro de longitud en adultos de gran tamaño. Y esos cuernos no eran decorativos. No estaban ahí para impresionar a las hembras o para establecer jerarquías de dominancia visual. Eran armas de combate activo, diseñadas específicamente para el enfrentamiento frontal. Los estudios biomecánicos sobre la estructura interna de los cuernos del Triceratops muestran una densidad ósea y una arquitectura interna que les permitía absorber y transmitir fuerzas de impacto enormes sin fracturarse. Podían soportar literalmente toneladas de presión. Eran perfectos para detener una carga y, si se daba la oportunidad, para empalar. Y había un detalle adicional en la anatomía del Triceratops que resulta casi increíble cuando lo entiendes. La articulación entre su cráneo y su columna cervical era una esfera casi perfecta. Un cóndilo occipital redondeado que permitía un grado de movilidad rotacional de la cabeza que ningún otro dinosaurio conocido poseía en ese grado. En términos prácticos, eso significa que el Triceratops podía orientar sus cuernos con una precisión que no esperarías de un animal de 12 toneladas. Podía apuntar. Podía ajustar el ángulo de ataque en tiempo real durante un enfrentamiento. Podía dirigir una punta de cuerno hacia el pecho, las piernas o la garganta de un T-Rex con una exactitud quirúrgica que a ese tiranosaurio le costaba años de evolución aprender a esquivar. Y finalmente, el tamaño. El Triceratops era el ceratópsido más grande conocido, y no por un margen pequeño. La mayoría de sus parientes dentro del grupo pesaban entre 2 y 5 toneladas, comparable a un rinoceronte o un hipopótamo actuales. El Triceratops adulto de gran tamaño podía alcanzar las 12 toneladas. 12. Para poner eso en perspectiva, un T-Rex adulto grande pesaba entre 8 y 9 toneladas. El Triceratops lo superaba en masa en 1/3 o más, y esa diferencia de masa tenía implicaciones físicas directas e inmediatas para cualquier intento de voltear, tumbar o inmovilizar al herbívoro. Voy a hacer una pausa aquí. Si esto te está pareciendo tan fascinante como a mí me parece cada vez que me meto de cabeza en esta historia, ese like de ahora mismo lo agradezco de verdad. Es la señal que le dice al algoritmo de YouTube que este contenido merece llegar a más gente. Gracias. Seguimos porque ahora viene la parte en la que los huesos nos cuentan las historias directamente. Hasta aquí hemos construido el retrato de cada uno de estos animales por separado. Pero la verdad es que ese retrato está incompleto si lo miramos de forma aislada, porque ninguno de ellos llegó a ser lo que fue de manera independiente. Se esculpieron mutuamente, se forzaron el uno al otro a alcanzar los límites absolutos de lo que la biología puede construir. El mecanismo es elegante en su crueldad, la selección natural. También imagina una población de ancestros del T-Rex en el Cretácico tardío norteamericano. Dentro de esa población hay variación genética, como siempre en cualquier población de cualquier especie. Algunos individuos nacen con mandíbulas ligeramente más fuertes que otros. Esos individuos tienen una ventaja. Pueden matar más eficientemente a los ceratópsidos que tienen delante, incluyendo los individuos con golas más débiles y cuernos menos robustos. Comen más, sobreviven mejor, se reproducen más. Sus genes, incluidos los que codifican esas mandíbulas más fuertes, pasan a la siguiente generación con mayor frecuencia. Pero del otro lado de la ecuación, los ceratópsidos con golas más débiles murieron. Los que sobrevivieron tenían por término medio golas un poco más gruesas, cuernos un poco más resistentes, articulaciones cervicales un poco más móviles. Y esos supervivientes se reprodujeron. Y sus crías heredaron esas características. Y en la siguiente generación, los tiranosaurios con mandíbulas del nivel anterior ya no eran suficientemente letales. Necesitaban más, y el ciclo se reiniciaba.
Millones de años de este proceso, generación tras generación, seleccionando en ambas poblaciones simultáneamente, produjeron dos animales que habían llegado a los límites absolutos de lo que la física biológica permite construir. El T-Rex no podía tener una mordida significativamente más poderosa, sin que la mecánica de su propio cráneo colapsara. El Triceratops no podía tener una gola significativamente más gruesa, sin que el peso de su cabeza superara la capacidad de carga de su columna cervical. Habían llegado al techo. Y ese techo lo construyeron juntos. Las adaptaciones específicas del T-Rex hablan directamente de la presión que el Triceratops ejerció sobre él. La visión binocular de alta precisión, por ejemplo. No necesitas visión binocular de halcón para cazar un titanosaurio de 70 toneladas que se mueve a la velocidad de un árbol. Necesitas esa visión para calcular exactamente en qué punto de la anatomía de un animal armado puedes aplicar tu fuerza sin exponerte a una empalada. Para leer la postura corporal de un oponente que puede orientar sus cuernos con precisión quirúrgica y decidir en fracciones de segundos si el ángulo de ataque es seguro o suicida. Esa visión la forzó el Triceratops. Y el Triceratops también cambió su arquitectura corporal en respuesta al T-Rex. Bajó su centro de gravedad. y sus patas eran más cortas en proporción a su cuerpo de lo que sería óptimo para la velocidad pura, pero esa construcción baja y ancha hacía casi imposible que un animal exterior pudiera volcarlo lateralmente con un golpe o un empuje. Era un tanque con la estabilidad incorporada en su propio diseño estructural, pero no necesitamos quedarnos en la teoría biomecánica, porque los fósiles hablan, y lo que dicen es mucho más salvaje y detallado de lo que cualquier película ha mostrado nunca. El primer ejemplo es lo que los paleontólogos llaman coloquialmente el cuerno sanado. Un cuerno de Triceratops descubierto en la formación Hell Creek, la misma formación geológica que ha dado la mayoría de los fósiles de T-Rex y Triceratops conocidos. Este cuerno tiene una marca profunda en su superficie. Una hendidura que coincide perfectamente en forma, de tamaño y separación con los dientes de un Tyrannosaurus Rex adulto. Eso por sí solo ya sería extraordinario. La evidencia directa y física de que un T-Rex y un Triceratops se encontraron y que uno de ellos mordió al otro. Pero lo que hace a este fósil verdaderamente fascinante es lo que hay alrededor de esa marca. El hueso muestra remodelación ósea activa, tejido nuevo creciendo sobre y alrededor de la lesión. El proceso biológico de curación que ocurre cuando un organismo vivo repara un daño al tejido óseo. Eso significa que el Triceratops no murió en ese encuentro, sobrevivió, se curó, vivió lo suficiente para que su cuerpo reparara la herida que el T-Rex le hizo. Y si el Triceratops se curó, el T-Rex no terminó la caza. El herbívoro ganó ese round. El segundo ejemplo es más perturbador y nos habla de los T-Rex victoriosos. El paleontólogo Denver Fowler y su equipo publicaron en 2012 un análisis de un conjunto de cráneos de Triceratops que presentaban un patrón llamativo y consistente. Marcas de dientes de T-Rex en la superficie de la gola. Muchas marcas en múltiples individuos, todas en la misma región anatómica. Y el detalle crucial, ninguna de esas marcas mostraba signos de curación. Todas fueron hechas después de la muerte del Triceratops. La pregunta que Fowler y su equipo se hicieron es la misma que te harías tú. ¿Por qué un T-Rex muerde la gola de un Triceratops muerto? La gola es hueso sólido. No hay músculo en su superficie. No hay tejido blando nutritivo. No hay ninguna razón obvia para gastar energía en morder un escudo óseo sólido cuando la presa ya está muerta y hay carne disponible en otras partes del cuerpo. La respuesta estaba oculta en la anatomía del cuello del Triceratops. Recuerda la gola sólida que describimos antes, la que se cerró como adaptación directa para proteger el cuello del depredador más letal del planeta. Detrás de esa gola, en el cuello del Triceratops, había una musculatura cervical absolutamente colosal. Necesariamente, para sostener y maniobrar una cabeza de más de 1,5 toneladas con la precisión que necesitaba para usar sus cuernos como armas, el Triceratops necesitaba los músculos del cuello más potentes de su ecosistema. Y esa musculatura representaba una cantidad enorme de tejido rico en nutrientes. Muy apetecible para un depredador de 8 toneladas que necesita miles de calorías al día. El problema era que esos músculos estaban completamente cubiertos y bloqueados por la gola sólida.
inaccesibles directamente. La única forma de llegar a ellos era remover esa cubierta ósea, y la única manera en que un T-Rex podía remover una placa de hueso sólido de ese grosor era usando exactamente la herramienta que tenía disponible. Una mordida de 57,000 newtons aplicada repetidamente en los bordes de la gola, fracturándola, desplazándola, arrancándola. Los T-Rex estaban, sistemáticamente y de manera habitual, decapitando a los Triceratops muertos para acceder a la carne del cuello, con una técnica específica, repetida, que requería conocimiento de la anatomía de la presa y la fuerza para ejecutarla. No era carroñeo oportunista, era procesamiento especializado de una presa blindada. Y luego está el caso más extraordinario de todos, el fósil que los paleontólogos llaman los dinosaurios duelistas. Dos esqueletos descubiertos en la formación Hell Creek, entrelazados en una posición que solo puede interpretarse de una manera. Murieron juntos, en combate directo, hace exactamente 66 millones de años, y la Tierra los sepultó unidos antes de que pudieran separarse. Uno de los dos era un Triceratops subadulto. Todavía no había alcanzado las 12 toneladas del adulto completo, pero ya era un animal formidable. El otro era un Nanotyrannus, un tiranosaurio más pequeño y ágil que el T-Rex, cuya clasificación ha sido debatida durante décadas, pero que el consenso científico actual tiende a reconocer como una especie distinta y no simplemente un T-Rex joven. El Nanotyrannus pesaba en torno a 1 tonelada. El Triceratops subadulto lo superaba varias veces en masa. El relato que los huesos cuentan es este: el Nanotyrannus atacó. Que las razones exactas las desconocemos, pero las posibilidades son las que siempre gobiernan las decisiones de los depredadores. Un error de cálculo sobre el peligro real de la presa, el exceso de confianza ante un individuo joven que todavía no había alcanzado su tamaño adulto, o simplemente el hambre extrema que empuja a los animales a asumir riesgos que en condiciones normales evitarían. El depredador logró hincar sus mandíbulas en el cuello del Triceratops. La fuerza del forcejeo fue tan brutal y el Triceratops resistió con tanta violencia que los dientes del Nanotyrannus se quebraron dentro del cuerpo de su presa, incrustados en el tejido y el hueso, y el Triceratops respondió. Un golpe directo, devastador, con la fuerza de un ariete biológico de varias toneladas. El cráneo y varios huesos del Nanotyrannus quedaron fracturados. Las lesiones eran incompatibles con la supervivencia a largo plazo. Ambos animales cayeron, ambos murieron. El sedimento los cubrió juntos. Y 66 millones de años después, los desenterramos y leímos su historia en sus propios huesos. Entonces, llegamos a la pregunta que todos quieren que responda. La pregunta que genera más comentarios en cualquier vídeo sobre estos dos animales. Si eliminamos Hollywood, si eliminamos el espectáculo, si nos quedamos solo con la biomecánica, la física y lo que nos dicen los fósiles. ¿Quién ganaba en un combate directo entre un T-Rex adulto sano y un Triceratops adulto sano? Y la respuesta que la paleontología moderna da, la respuesta que a muchos fans del T-Rex no les va a gustar, es clara. En un combate frontal, 1 contra 1, entre adultos en su mejor momento, la unión del Triceratops partía con una ventaja estructural matemática significativa. Las simulaciones biomecánicas son contundentes. El centro de gravedad del Triceratops era extraordinariamente bajo por su construcción corporal. Su base de sustentación era ancha. La combinación de esos dos factores hacía casi imposible para un animal exterior derribarlo lateralmente sin aplicar fuerzas que superaban lo físicamente posible para un T-Rex. Y el problema para el tiranosaurio era que sin derribar a su presa, sin tumbarla e inmovilizarla, no podía aplicar su mordida en los puntos vulnerables. Necesitaba acceso al cuello, a la zona ventral, a la base de la cabeza, todas las regiones que el Triceratops protegía activamente con su postura y su gola sólida. Y para acercarse lo suficiente para intentarlo, el T-Rex tenía que entrar en el rango de esos cuernos. 1 metro de hueso denso sobre queratina, orientable con precisión quirúrgica, impulsado por la masa de un animal de 12 toneladas. Para un bípedo de 8 toneladas, cuya supervivencia dependía absolutamente de tener las 2 piernas intactas, porque una pata rota en el Cretácico tardío era una sentencia de muerte por inanición lenta y segura. Ese riesgo era calculadamente inaceptable.
El cerebro del T-Rex, ese cerebro más desarrollado de lo que la cultura pop le reconoce, sabía hacer ese cálculo. Y la conclusión a la que llegaba no era heroica, era pragmática. Los animales salvajes no arriesgan su vida en combates que no necesitan ganar. El T-Rex adulto en su mejor momento probablemente evitaba activamente el enfrentamiento directo con un Triceratops adulto en su mejor momento. Sus presas reales eran los jóvenes, los viejos, los enfermos, los aislados, los individuos con las defensas comprometidas por la edad, la enfermedad o las circunstancias. La naturaleza no es narrativamente satisfactoria, la naturaleza es eficiente, pero la naturaleza también es cruel. Y había momentos, tenían que haberlo sabido, en que un T-Rex se veía ante la elección entre arriesgar o no comer. Hambre extrema, escasez de presas alternativas, competencia de otros depredadores. En esos momentos el tiranosaurio apostaba, y a veces ganaba, y a veces perdía. Y los fósiles nos cuentan ambas historias sin juzgar a ninguno de los dos. Lo que sí nos dicen los huesos es que esta guerra evolutiva produjo los dos animales más extraordinariamente diseñados que ha visto el final del Mesozoico. No solo por su tamaño, que ya de por sí es impresionante, sino por la sofisticación de cada adaptación, por la elegancia mecánica de cada innovación, por la evidencia de que cada rasgo anatómico de cada uno fue moldeado directamente por la presión que ejercía el otro. Se crearon mutuamente y al hacerlo se convirtieron en la obra maestra conjunta del linaje de los dinosaurios no avianos justo antes del final. Hace 66 millones de años, un asteroide de entre 10 y 15 kilómetros de diámetro impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, con una energía equivalente a varios millones de bombas atómicas detonadas simultáneamente. El invierno de impacto que siguió bloqueó la luz solar durante meses o años. Las cadenas alimentarias colapsaron desde la base. Y en ese apocalipsis geológico, el T-Rex y el Triceratops, depredador y presa, su carrera armamentista biológica de millones de años, desaparecieron juntos. El asteroide no preguntó quién tenía los cuernos más resistentes, ni quién tenía la mordida más poderosa. Los borró a ambos con la misma indiferencia absoluta de la física, sin ganadores, sin perdedores, sin final satisfactorio para ningún bando. Y hay algo casi poético en eso. Dos animales que habían pasado millones de años construyéndose el uno al otro como adversarios, forzándose mutuamente a alcanzar la perfección de sus diseños respectivos, desaparecieron en el mismo instante geológico. Como si la extinción reconociera que ninguno de los dos tenía sentido sin el otro. Los fósiles no mienten. Y lo que nos dicen sobre el T-Rex y el Triceratops es mucho más fascinante que cualquier batalla espectacular de película. Nos dicen que la vida, y el cuando está bajo suficiente presión, cuando la selección natural actúa sobre ella durante el tiempo suficiente, es capaz de construir cosas que van más allá de lo que cualquier ingeniero humano podría diseñar deliberadamente, y que los mejores diseños no surgen en aislamiento, sino en el conflicto, en la presión mutua, en la necesidad de sobrevivir a algo que también está evolucionando para destruirte. Si este video te abrió los ojos sobre la historia real del T-Rex y el Triceratops, hay tres cosas que puedes hacer ahora mismo que me ayudan enormemente. Primero, deja un comentario. Cuéntame en qué equipo estás. ¿T-Rex o Triceratops? Cuéntame qué es lo que más te ha sorprendido de todo lo que hemos visto hoy. Los comentarios son la mejor manera de saber qué historias quieres que contemos a continuación. Segundo, si no estás suscrito todavía, hazlo ahora. No tiene ningún coste y te aseguras de no perderte los próximos vídeos. Y tercero, si conoces a alguien al que le apasionen los dinosaurios o la ciencia prehistórica, compártele este vídeo. La divulgación científica de calidad llega más lejos cuando la comunidad la impulsa. Nos vemos en el próximo.